Listo, y vamos a comenzar con la sesión de hoy. Y bueno, pues la semana pasada nos quedamos justamente en esa parte técnica de estar utilizando ChatGPT. Veíamos el tema del prompt engineering, veíamos el tema de cómo utilizar el API, de que le podemos preguntar al mismo ChatGPT cómo es que debemos implementarlo. Entonces, pues bueno, prácticamente vamos a seguir sobre esa misma línea. Vamos a estar trabajando de manera técnica los siguientes conceptos. Ya les anticipaba la semana pasada acerca del producto punto, acerca de cómo vamos a estar guardando estos prompts en vectores, y bueno, todo ese tipo de cosillas que, si bien son detallitos técnicos, son detalles que tenemos que conocer para dominar a profundidad estas tecnologías y no nada más quedarnos con le voy a escribir a ChatGPT y que me conteste, sino realmente exprimir todo este tipo de cosas. Y después, al final de esta sesión, yo quiero platicar brevemente con cada uno de ustedes, aprovechando que somos pocos, entonces nos da la oportunidad de dónde creen o dónde podemos tener un buen aprovechamiento, aparte ahorita estamos haciendo como que el ejemplo del libro, ¿no? Aunque de cómo utilizar ChatGPT, que es básicamente darle una base de datos y después preguntarle sobre ella. Bueno, pues vamos a ver también cómo podríamos o cómo se nos ocurre implementarla de nuestros negocios para vender más, para cobrar más, para tener más valor dentro de lo que estamos haciendo. Y bueno, vamos a irnos directamente a la carnita de esto. Voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos a ponerle aquí screen y share. Y ustedes me dicen si ya me ven, que creo que sí. Sí, ahí se ve. Perfecto, listo. Entonces vamos a disminuir esta cosita por acá. Y esta cosita, vamos a ponerla acá arriba. No, creo que me estorba menos acá abajo. Y ya está. Y listo. Bueno, pues la semana pasada nos quedamos hasta aquí. De hecho, voy a comentar el resto del código que ya lo he preparado para la clase del día de hoy. ¿Vale? Entonces vamos a comentar esto de acá y vamos a descomentar esto de aquí, que fue hasta donde nos quedamos la vez pasada. ¿Y qué habíamos hecho? Vamos a retomar un poquito la clase. Bueno, pues habíamos hecho una conexión ahí con OpenAI, de la misma forma en como nos dijo que debíamos conectarnos, y después de eso, pues le estamos pasando, por ejemplo, un resumen. En este caso estamos subiendo ahí el ejemplo de cómo podíamos resumir la sentencia de un juicio y luego hacer una especie de nube de palabras, y esa nube de palabras transformarla en un vector. Y bueno, vamos a ver qué es lo que salía de eso. Y bueno, pues salía un vectorzote súper grande con un montón de números, que nos indicaba en qué lugar del vector, digámoslo así, espacial de ChatGPT 3 o ChatGPT 4 le corresponde esta información. Y bueno, pues la información que tiene que ver semánticamente entre sí de manera conjunta estará más junta dentro de esa nube, y como si fuese una nube de palabras o una nube de puntos 3D. Bueno, pues esa información estará más junta que la información que difiere entre sí. Y luego, bueno, pues ¿cómo hacemos para comparar información de ese estilo, o cómo hacemos para pues continuar? Entonces, bueno, yo voy a comentar esta parte. Esta parte de aquí es solamente la consulta y lo he catalogado como un proceso que se llama embedding, que quiere decir conviértame este texto a un vector. Y eso es todo lo que le estamos pidiendo cada vez a ChatGPT. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues y me he preparado aquí yo dos funciones, ¿vale? Que básicamente hace dos operaciones matemáticas. Esto no se lo tienen que aprender, simplemente se lo pueden pedir a ChatGPT 3 o se lo pueden buscar en internet, y este código yo también se los voy a dejar, pero básicamente es una operación matemática que lo que hace es lo que les platicaba el otro día del producto punto. Es decir, a ver, tengo un vector porque el chat GPT-3 me arroja un vector que mira para allá y otro vector que mira para allá. Bueno, entre esos dos vectores, ¿cuánta distancia hay? O el resultado entre ellos es qué tan separado está el uno del otro. Y bueno, pues para asimilar justamente esa respuesta, existe esta operación matemática
que básicamente se la pueden encontrar como la aproximación del coseno o el producto punto, o como saber la distancia entre dos vectores, ¿no? Por ahí charlaba, no recuerdo con quién recientemente, que me decía, vi eso en la universidad y creí que nunca lo iba a usar, y bueno, pues parece que siempre sí lo íbamos a usar. Pues sí, justamente es eso, pero simplemente es buscar ese algoritmo que es muy pequeñito, la verdad que son 10 líneas de código, en el lenguaje que ustedes vayan a ocupar, y simplemente se le da el vector 1 y el vector 2, y entre esos dos vectores hace esa operación matemática y nos va a devolver básicamente un valor que va entre 0 y 1. ¿Cuándo nos arrojaría un 1? Pues cuando el vector que estamos comparando contra el otro es exactamente el mismo, es decir, 100% de similitud. ¿Cuándo nos daría 0? Pues cuando es diametralmente opuesto, que uno mira para acá y el otro mira en su dirección exactamente contraria. Entonces, en ese momento nos daría 0. Entonces, básicamente, si nos ponemos a pensar en la nube de palabras o en la nube de vectores que tiene ChatGPT 3, pues entonces, comparando la diferencia entre esos textos, podríamos encontrar qué tanto se parece un texto a otro texto. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a tener otra función que lo que hace básicamente es tener un vector de referencia y otros vectores de búsqueda, que aquí, bueno, está en inglés, pero básicamente lo que hace esta función es utilizar esta otra función, que es la reducción del coseno o el producto punto, y aplicarla a todos los vectores de esa lista para poder decir, a ver, si tengo este vector que será mi pregunta, pues les voy anticipando por ahí, este vector que es mi pregunta y estas 5 posibles respuestas, yo quiero saber, pues, este vector de pregunta, ¿a qué respuestas se acerca más este tipo de información según la nube de pensamiento de ChatGPT? Entonces, conforme lo vaya haciendo, me va a decir, mira, de las 5, la 1, la 3 y la 4 son las que más se acercan a responder esta pregunta. Entonces, si nosotros armamos información con ese tipo de vectores, pues deberíamos dar una respuesta acertada. Vamos a ver ya en la práctica de qué se trata esto. Pues bien sencillo. Yo aquí estoy dando una lista, ¿vale? Una lista de sentencias. Por ejemplo, he puesto aquí, la paridad de los ejes en una circunferencia muestra que la lógica aplicada geométrica es correcta. Este texto debería aplicar a las cosas más científicas y documentales. Es decir, es un texto como si lo hubiera extraído de un libro. Luego, el siguiente renglón dice, los sentimientos de aquella mujer se estrujaron dentro de su corazón casi por completo. Era la pasión que estallaba dentro de, etcétera, etcétera. Bueno, es casi un poema. Luego el tercera, un gato es un ser biológico conocido por su domesticación por parte del ser humano. Sus características distintivas, entonces la definición de qué es un gato, ¿no? Entonces algo como más de zoología, ¿no? Y después dice, la economía de los países en desarrollo es prioridad para que las empresas hagan inversiones dentro de sus territorios, con etcétera, etcétera. Entonces va más como del área de la economía, ¿no? Tenemos 4 diferentes frases que vamos a pasar a sus respectivos vectores y después vamos a tener un quinto vector, ¿vale? Ese quinto vector va a ser nuestra pregunta y vamos a estar jugando con ella un poco. Entonces, lo que le tenemos que decir a ChatGPT 3 o lo que nos tiene que resolver es, oye, te estamos dando 4 diferentes ejes de pensamiento y luego te voy a hacer una pregunta y quiero que me digas, pues, ¿a qué eje de pensamiento está más cercana a la pregunta que te voy a decir? ¿Vale? ¿Qué pregunta es? Aquí tengo el search text. Dice, ¿qué texto habla de matemáticas o ciencias? Entonces, si yo le doy cada uno de estos vectores y después le doy esta pregunta, pues esperaría que cuando le pregunto de ciencias o le pregunto de matemáticas, pues me dé generalmente la información que está relacionada con matemáticas y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver paso por paso qué es lo que hace, ¿vale? Vamos a darle primeramente estos textos y después le vamos a decir justamente que, bueno, voy a quitar algunas cosillas que estaba experimentando previamente por acá, que no lo vamos a necesitar, y después le vamos a decir que
una vez que ya tenga estos vectores, digamos, preseteados, les haga el embedding. Y vamos a ver qué es lo que resulta de cada embedding y del embedding de mi pregunta. Pues lo mismo que hemos estado viendo, ¿vale? Vamos a comentar hasta aquí. Y le vamos a decir simplemente pues que nos imprima esto hecho dump, ¿vale? El vector list y hecho dump el sysvector. Vale, vamos a procesarlo. Vale, por ahí algo se me ha quedado, un comentario aquí mal colocado. Listo. Bueno, vamos a ver esto un poquito más organizado porque aquí en esta versión no se nota tan organizado, pero vamos a ver, por ejemplo, acá dice, mira, desde ChatGPT te traigo 4 arreglos y el primer arreglo, que aquí vamos a ver el arreglo 0, tiene todos estos valores y vamos a ver que viene la coordenada 1 con este valor, la coordenada, bueno, la 0, la 1, la 2, la 3, etcétera. Listo. Y ahí va a estar recorriendo todo hasta que encontremos el siguiente vector. Bueno, vamos a ponerlo más sencillo para poder buscarlo aquí. Listo. Entonces aquí está el vector, el anterior era el vector 0, ¿vale? Luego el vector 1, el vector 2 y el vector 3. Y ahí terminamos con nuestros nuestros cuatro textos de ejemplo. Y luego viene el último vector, que es el vector de mi pregunta. Bueno, esto tendría que guardarlo, que lo haremos en la siguiente clase, guardarlo en una base de datos y decirle, mira, pues cuando tratamos de traducir al lenguaje de ChatGPT-3 la paridad de los ejes, bla, 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 pues eso significa este vector, el vector, el primerito que vimos, el vector 0. Entonces, ok, la paridad de los números, eso le toca este vector, y así sucesivamente. Luego, cuando hagamos la pregunta, y aquí nos vamos a poner juguetones, es, ¿qué texto habla de matemáticas o ciencias? Lo guardamos también en base de datos, en una tabla diferente, si gustas, donde vengan las preguntas o cómo quieras almacenar la información, como se le vaya a preguntar. Y después tenemos que ir a hacer lo siguiente. Vamos a ya quitar estos ejemplitos porque si no nos quedaremos con puros números. Y le vamos a decir, oye, por favor, si yo te doy estos 4 ejemplos, 1, 2, 3, 4, si yo te doy estos 4 ejemplos en la lista de vectores y te hago esta pregunta, por favor, compárame esa pregunta con cada vector, saca su producto punto y dime cuál es el que se acercó más. Y aquí ya nos va a dar en una respuesta un poquito más humana, cuál es mi pregunta y cuál es el texto que más se asemeja a la pregunta. Ahora vamos a ver un poquito también, o nos dejará ver un poquito de los defectos de ChatGPT en este tipo de contexto. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que nos contesta. Aquí yo he puesto los valores de similitud que van, de hecho lo podemos ver un poquito mejor. No, creo que así no se ve. Denme un segundo nada más para poder darle o que se vean bien los valores. Vamos a poner aquí un pequeño salto de línea. Para que se puedan ver los valores un poquito mejor. Ahí está. Y un saltito de línea también por acá. Y ya, con eso creo que nos dejaría verlo un poquito más decente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Mira, yo voy a comparar la pregunta, ¿qué texto habla de matemáticas o ciencias? Voy a comparar ese vector con cada una de las otras 4 frases, que aquí me gustaría ponérselas en texto también para que las pudieran ver. Un segundito. Vamos a ponerle vector list y... pues aquí está, as vector. Ok, pero sería en text list mejor. Vamos a ponerlas
Ah, pero es que ya se los di acá. Bueno, vamos a hacerlo ahí y luego les completo el código para no entretenerlos por acá. Pero básicamente la frase es 1 es este, la 2, la 3, la 4. Y aquí nos dice, bueno, mira, si yo comparo esta pregunta, ¿qué texto habla de matemáticas o ciencias? Con el primer texto, tiene una similaridad de 0.847168, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si las comparo con las otras, si se dan cuenta, lleva ahí valores similares. Por ejemplo, 0.7412, 0.7481, 0.7273. Y ustedes dirán, oye, pues ¿por qué se parecen tanto si están hablando de cosas diferentes? Bueno, pues porque todo lo que he escrito está, por ejemplo, en el mismo idioma. Todo lo que he escrito lleva también cierta gramática que es coherente entre ella. Entonces, prácticamente a ChatGPT 3 como que estamos hablando como temas que se podrían abordar incluso en un salón de clase, ¿no? Temas de un salón de clase, pues todos podrían hablar de un tema distinto, pues se parecen entre sí, pero cuando le damos esta pregunta en específico, evidentemente encuentra una afinidad mayor con el tema de matemáticas. Entonces podríamos preguntar, oh, ¿qué parte del grupo está hablando de matemáticas? Nos diría, el grupo cero. El grupo cero está hablando palabras en español que tienen que ver con matemáticas y que tienen que ver con esta estructura y es un 0.84% probable de que esta sea la respuesta correcta. Y es así como ChatGPT 3 hoy día hace su magia detrás. Realmente no comprende nuestro lenguaje, realmente no comprende lo que está escribiendo incluso, simplemente va sacando este tipo de probabilidades para tratarnos de dar la respuesta correcta. Y aquí me gustaría escucharlos en el chat, porque vamos a juguetear un poco con esto. Aquí yo he dado estas 4 sentencias y esta pregunta, pero me gustaría probarlo con lo que digan ustedes. Me gustaría que me dijeran, oye, vamos a hacerle esta pregunta y vamos a ver qué responde. Eh, Ok, Esteban, me hacen una pregunta por aquí. Dice, Esteban, ChatGPT genera vectores del mismo tamaño, ejemplo ahí, 1536. Tú también puedes decirle a ChatGPT que te genere un vector más corto. El de 1536 es el de mayor precisión. Si bien a la final la precisión va a venir en las décimas de las 10 milésimas de las 100 milésimas, el vector más amplio es el que te daría más precisión en ese sentido, pero también puedes hacer ese exactamente mismo ejemplo, pero pidiéndole que te haga un vector más corto. Puede ser que le dices, oye, ¿sabes qué? Dame solamente los primeros 20 valores del vector y yo quiero trabajar con vectores de 20 porque tal vez mi información pues no requiere de tanta especialización o de tanto que puntualmente la diferencie tanto, entonces podría tener valores más pequeños de vectores. Entonces les animo ahí, mándenme preguntas, mándenme qué le preguntamos a ChatGPT 3 o mándenme una frase y me dicen, ¿sabes qué? Vamos a cambiar esta frase por esta otra y lo vamos probando. Vamos a ver qué nos dice acerca por ejemplo, en la tercera frase dice, un gato es un ser biológico, vale, pues vamos a decirle, eh, un estudiante de biología estaba comentando con sus amigos el siguiente tema. Listo, pues si lo guardo de esta manera, yo esperaría que este vector de texto tenga más relevancia justamente con lo que nos está hablando de biología, que es el tema del gato. Entonces, vamos a ver si acierta y vamos a ver si de repente vamos a tener ciertos comportamientos que no son tan homologados con ChatGPT 3 y que también tendremos que lidiar con ellos. Ok, aquí me ha dado 0.80, 0.79, 0.81 y 0.76 y el resultado es un estudiante de biología, su correlación es un gato, es un ser biológico conocido por su domesticación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver si logra captar algo más sentimental. Por ejemplo, esto bien podría ser el extracto de un libro o poema. Listo. Estoy hablando de los sentimientos de aquella mujer. Bueno, vamos a ver si ChatGPT 3 puede realizar esta conversión.
Ok, y aquí me dicen, por ejemplo, que el que más se acerca es este de 0.82 fulanito de tal, que ha correspondido justamente que, ok, que podría ser un extracto poema y de entre las cuatro ha elegido esta. Los sentimientos de aquella mujer se estrujaron dentro de su corazón. Entonces vemos cómo va teniendo esa especie de lógica. Aquí en el chat ya veo que me han dejado algo más. Dice, esta frase que representa o de qué tema trata. La libertad subjetiva es la ignorancia de la gente. Ok, vale, vale. Entonces vamos. Bueno, pero aquí estamos dando como una especie de pregunta y respuesta. Vamos a ajustarlo a lo que queremos buscar, que sería. Bueno, podemos ponerlo todo como una frase, eso sí también. Vamos a reemplazar, por ejemplo, el de la economía. Y vamos a poner esta frase que nos han pasado en el chat. Listo. Entonces, bueno, pues lo hemos puesto en la 4 y dice, ¿esta frase de qué representa se trata? La libertad subjetiva es la ignorancia de las causas que nos determinan. Ok, muy filosófico se ha puesto este live. Listo. Entonces, vamos a preguntarle, por ejemplo, o bueno, más bien, este tema es de comparar. Recuerden que ChatGPT 3, o sea, por ejemplo, esto sería una pregunta directa para ChatGPT 3 y que nos devolviera código generativo. Pero aquí lo que nosotros estamos comparando es frases específicas y prácticamente decirle si es afín o no a otro vector, a una pregunta, o etcétera. Y ahorita veremos un poquito la relevancia de esto. Por Hola, ejemplo, Esteban. hola, No sé hola. si me... Sí, Alfredo, Sí, adelante. la idea era la pregunta, Ajá, bueno, separado en dos. Eh, en tu variable de search text, que sería hacer esa pregunta, y el resto del texto sería como los tienes en los ejemplos de arriba. ok, vale. Aquí realmente tendríamos, o sea, la verdad que sería una ambigüedad lo que vamos a tener. ¿Por qué? Porque cualquiera de las frases yo creo que nos va a arrojar prácticamente el mismo valor. Vamos a ver qué sucede. Vamos a juguetear con ChatGPT. Y mira, nos ha dado 79, 79, 76, 78 y dice la paridad de los ejes de una circunferencia muestra, etcétera, etcétera. A ver si con esto logramos hacer lo que yo les digo, que es que de repente, a ver, ahí dice la paridad de vuelta, vamos a darle que ejecute de vuelta. Y en algunas ocasiones, si nos vamos dando cuenta, no siempre los valores van a ser exactamente iguales. Por ejemplo, aquí veamos 1173 y 2404, ¿vale? Vamos a pedírselo de nuevo. Ah, no, sí nos está arrojando exactamente. Ah, no, ya está. 7285. ¿Vieron cómo varió este valor? Vamos a pedirlo de vuelta. 2404. 2404 de vuelta. 1827. Aunque sí termina teniendo esta frase, la mayor relevancia para con la pregunta, esta frase que representa o qué se trata, eh, sí están variando algunas veces los valores y a veces que varíen los valores también hace variar la probabilidad de la respuesta. Y tendremos que entender esto porque básicamente ChatGPT cuando crea los vectores, los crea tratando de averiguar o tratando de intuir el contexto de la frase y el contexto de la frase lo genera de manera aleatoria, de tal manera que cuando está reevaluando la misma frase, puede ser que lo deje cerca de donde lo dejó la primera vez, pero no exactamente en el mismo punto. Es decir, tiene una precisión geográfica aproximada, pero no siempre exactamente la misma. Entonces, ahí es donde vamos a estar viendo ciertas variaciones y cuando la información es demasiado parecida, a veces va a tender por una respuesta y por otra. De hecho, eso es intencional en el código de ChatGPT 3
cuando le decimos, bueno, ahora dame una variación de lo que me has dicho, o dímelo, pero en otras palabras. Pues justamente comienza con con otro contexto generado aleatoriamente y por eso te puede dar variaciones de lo mismo dicho con cierto cambio, cierto tipo de palabras diferente, porque le adjunta un contexto adicional. En este caso, como hemos dado una pregunta genérica y tenemos cuatro posibles respuestas y la pregunta no intuye de cuál de estos cuatro temas específicamente estamos hablando, por eso como que se está relacionando directamente con esta de la paridad de los ejes, como que esta sí pareciera una respuesta a una pregunta. No sé con qué más quisieran juguetear un poquito aquí con el chat GPT. Déjenme ver aquí en el chat, escríbanme. O por acá justamente. Se me van los nombres, una disculpa. Por acá. Alfredo, sí, Alfredo, eras tú, ¿verdad? El que propuso, sí. Alfredo, si quieres, abre el micro y Sí. cuál era tu intención o qué era lo que querías descubrir. Igual le hacemos un ejemplo por ahí. Sí, básicamente era digamos, el mismo ejercicio que con tus ejemplos, Ajá, pero digamos que con una sola respuesta. Que la pregunta con una sola, es que sí, como tú dices, es ambiguo. exacto. Eh, Solamente la última respuesta. No sé Correcto. si ChatGPT te da, bueno, obviamente te da el, es que, perdón, Dale, déjame lo dale, dale, organizo. dale. La idea sería qué texto o cómo te regresa el texto de una pregunta. No sé si tú le puedes decir, te estoy dando esta pregunta, eh, Ok, tú quieres trabajar con contesta, el. Ya, ajá, algo con así como, con el API clásica de ChatGPT 3 de yo te doy una pregunta ajá, y tú me das una respuesta. sí, porque también creo que sería recomendable guardar en base de datos las respuestas que Correcto. te podría dar este ChatGPT. Correcto. Si quieres, preparo para la siguiente sesión un script que incorpore este ejemplo y lo que nos estás pidiendo y así ya, de hecho, deberíamos ir hacia allá para tener el chat completo. Aquí lo que estamos haciendo básicamente es estar extrayendo pedacitos de información, ¿vale? Y después decirle, oye, bueno, en base a esta información, ¿qué información le vamos a regresar? Ahora vamos a regresar al ejemplo inicial que les había dicho, o el ejemplo que hicimos en la primera clase, que era básicamente el inventario de una tienda. No sé si lo recuerdan, que hicimos por ahí directamente en ChatGPT, el inventario de la tienda y etcétera, y le dábamos ahí como una tablita, etcétera. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Bueno, para no perder este ejemplo, lo que vamos a hacer es comentarlo, pero le voy a cambiar, en vez de darle esta información que es como muy arbitraria, le vamos a dar ya información de un inventario, que estos bien podrían ser, justamente como en una base de datos, los rows o los textos que nos dijeran, pues, cuánto inventario hay de cada producto. Entonces vamos a decirle aquí, eh, hay 125 muñecas de la marca Barbie y cada una cuesta 325. Sorry por el teclado. Ok, cuesta 325 pesos mexicanos. Listo. Vamos a ocupar este mismo texto, pero vamos a variar los precios y los productos. Y así para cada uno de ellos. Esto lo pueden meter en información clara o lo pueden meter tal cual como si fuera una tabla, ¿eh? Tampoco es una necesidad de que seamos como súper formales con ChatGPT. La idea es que tengas una información con cierto contexto y lo demás se encarga de asociarlo. Vale, entonces aquí vamos a decirle que hay 436.
Ahí está. Listo. 436. Aquí que hay 892 y que hay 15. Vale. Que hay muñecas, pelotas, aviones y canicas. Listo, de la marca Barbie, Mattel, Destroyer y no sé, y marca libre. Listo, 325, 254. No sé si es muy caro o muy barato y vamos a ponerle aquí 10 pesos para la canica. Listo. Entonces ya tenemos estas diferentes frases y ahora le voy a decir, y vamos a jugar con esto, por ejemplo, ¿cuántas tienes juguetes para niña? ¿Vale? Esto no tiene nada que ver directamente con una pregunta de inventario, pero sí tendría que asociar varias cosas. Por ejemplo, que ciertos juguetes son para niños y ciertos juguetes son para niña. Y esta sería una pregunta natural que una persona podría llegar a preguntar a mi tienda de juguetes, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hace ChatGPT. Ok, entonces justamente, ¿no? Hay 125 muñecas de la marca Barbie y cada una cuesta 325 pesos mexicanos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer posteriormente en la siguiente clase es hacer el prompt engineering, que es lo que creo que estaba justamente preguntando, que estaba preguntando hace un momento. Perdona que no me aprenda los nombres, que trato con 100.000 gentes diario, que era lo que preguntaba Alfredo al inicio. Y vamos a ver, creo que por ahí tengo guardado justamente el de la tienda de juguetes para que lo veamos en vivo, cómo haríamos esa última parte, que creo que es la que termina siendo más interesante. Pero básicamente esto es lo que nos permite tener información de lo que yo quiera. Esto puede ser tan grande como yo lo necesite, ¿vale? Información de lo que yo quiera, luego decirle, oye, en base a la evaluación de vectores, ¿cuál es la información que respondería mejor esta pregunta? Y después devuélveme, dásela como contexto a ChatGPT y que me devuelva un texto inteligente con esa información. Vale. Vamos a decirle ahora para niño. Vamos a cambiarle, ¿no? Vamos a ver qué nos sugiere para un niño. Vale, ahí nos ha dicho que las muñecas de Barbie, ok, vamos a preguntarle de vuelta. Y como que se está tendenciando ahí con las muñecas de Barbie, o es bien open mind y dice que no clasifiquemos ahí. Ok, vale, juguetes para niño, vamos a hacerle otra pregunta. No, déjenme ver, que aquí también el tema es que igual, 78, 74, 73, 75, como que no se distinguiera uno en específico o no se distinguiera uno en mayor. Pero vamos a ponerle juguetes de En tu baterías. vector, en la posición 2 dice peloras. Igual si lo cambias a pelotas, podría cambiar. Ah, claro, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vale, vamos a preguntar para niño. Vamos a ver si eso nos ayuda. Y no, como que se está quedando con esta fijación de información, que también es algo que tenemos que cuidar y vamos a ir viendo justamente cómo hacer la valoración de esto. Vamos a hacerle otra pregunta, por ejemplo, juguetes de baterías. Vamos a ver si se imagina que algunos de estos juguetes tienen que usar baterías. No, como que se está quedando con la Barbie. No sé si de la marca Barbie se está fijando algo aquí. Ok. ¿Tienes productos de baterías? Vamos a quitar la palabra juguetes. Vale, y aquí se ha equivocado, ¿no? De canicas, que las canicas no utilizan baterías. Entonces, cuando vemos este tipo de características, por ejemplo, entonces hay que ayudar a ChatGPT. ¿Por qué? Porque tal vez no sabe identificar si este producto usa o no baterías o no tiene suficiente información acerca de eso. Entonces,
Lo que podemos hacer es en nuestros datos, y esto justamente cuando estamos entrenando a la inteligencia artificial, vamos a ponerle no, por ejemplo, no usa baterías, que sería una información del producto, y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, la Barbie no usa, pero bueno, la Barbie vamos a ponerle que sí usa baterías. Esta sí usa baterías, la pelota no usa baterías, los aviones vamos a poner que sí usan baterías y las canicas evidentemente no usan baterías. Vamos a ver si dándole esta información adicional, ChatGPT-3 puede hacerlo mejor. Ok, tienes productos de baterías, ¿vale? Me devuelve a la Barbie y ahora le voy a decir, tienes productos que no usen baterías. Vamos a ver qué me devuelve. Me devuelve las canicas. Vale, perfecto. Ahora, aquí vamos a ver quiénes tuvieron similitud, que esto sería más importante. Y porque aquí le estamos diciendo, no usa baterías y no usa baterías al 1 y al 3. Entonces, el 1 y el 3, 0.8265 y 0.8341 debiesen ser los mayores, y en efecto lo son. Entonces, si yo tomara a los mayores, serían estos dos que sí usan, que no usan baterías. Debería pasar lo contrario si le pregunto que sí usen batería o que usen baterías. Vamos a darle de vuelta a esto y deberían ser los contrarios los que aquí dice. Hay muñecas y debería señalar muñecas y aviones. Vamos a ver si eso es verdad. 82. Y aquí, por ejemplo, no ha sido verdad porque aviones es el 2. Vale, tendríamos que trabajar un poquito más con esos prompts para asegurarnos que diera siempre la información correcta. Tal vez igual estoy abusando un poco de decirle sí, no, y a veces el darle sí, no, como que le complica un poco ahí a ChatGPT-3 también hacer una doble negación, o sea, productos que no usen baterías y este no usa baterías, entonces le estoy abusando un poquito en ese sentido. Voy a tratar a la siguiente clase traer como un ejemplo más claro o esto un poco más resuelto para que veamos cómo solucionar de repente esas imprecisiones. Vamos a preguntarle ahora sí ya algo más directo, no algo tan subjetivo. Vale, pues vamos directamente por los aviones. Ok. ¿Tienes aviones a la venta? Ok, aquí evidentemente le estamos haciendo una pregunta muchísimo más concreta. Y dice, hay 896 aviones de la marca Destroyer, cada uno cuesta 856 pesos mexicanos y usan baterías. Vamos a ver si tengo todavía el prompt que habíamos diseñado la vez pasada para la respuesta del vendedor de... ¿qué vamos a ver? Toy Story Sales. Vale, y le habíamos dado, si lo recordamos, la siguiente información es una base de datos donde hay, etcétera, etcétera. Y luego le decimos, imita el comportamiento de fulanito de tal. Vale, vamos a copiarnos este prompt. Y esta es la respuesta que estaban preguntando hace un momento. Y es que deberíamos hacer al final, ya ubicando la información que ChatGPT-3 ha tomado como cercana a la pregunta, deberíamos enviarlo ahora sí al modelo ¿cómo se llama? De preguntas y respuestas, porque ahorita estamos utilizando el modelo de embedding y decirle lo siguiente, imite el comportamiento, bla, 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 ok. Y después déjenme quitar esto de aquí, usarlo por acá. Ok, imita el comportamiento. Si has entendido, responde ok, no debes agregar más detalles, por ejemplo, ok. Y aquí vamos a poner la pregunta y el contexto. Tienes el siguiente contexto de información sobre la tienda. Y vamos a ponerle, ¿qué cosa? Pues la información que nos ha dicho ChatGPT-3 que hay con respecto a la pregunta que estamos haciendo en cuestión de directores. Y luego, el cliente acaba de preguntar. Y le damos la pregunta que nos ha hecho el cliente.
¿cómo responderías? Listo, vamos a leer todo nuestro prompt. Recordar que aquí estas dos partes sería la respuesta de la comparación de vectores en base a nuestra base de datos y la pregunta natural que nos ha hecho la persona, y lo demás es un prompt para tratar de que esa respuesta ahora sí tenga sentido con lo que ha preguntado la persona y que ChatGPT-3 se encargue de agarrar esa información y formularla como una respuesta coherente. Entonces dice, imita el comportamiento de un gerente de ventas de juguetes, tus respuestas deben ser claras y sencillas. Por ejemplo, si alguien pregunta cuántas pelotas hay, la respuesta debe ser, tenemos 10 pelotas en existencia. No debes agregar más detalles o hacer preguntas adicionales al cliente, solo limitarte a responder lo que se te pregunta. Tienes el siguiente contexto de información sobre la tienda. Hay 896 aviones de la marca Destroyer y cada uno cuesta 856 pesos mexicanos. Usa baterías. El cliente acaba de preguntar, ¿tienes aviones a la venta? ¿Cómo responderías? ¿Vale? Pues vamos a dárselo directamente. Y hola, sí tenemos aviones a la venta. Tenemos 896 aviones de la marca Destroyer en existencia y cada uno cuesta 856 pesos mexicanos. ¿Te gustaría verlos? Ok, vale. ¿Qué más le podríamos preguntar sobre esto? Bueno, pues prácticamente ya con esto tendríamos armado un poquito el motor que utilizaríamos en el chat y podríamos aventarle cada pregunta. Cada pregunta se compararía con la base de datos, nos arrojaría respuestas y en base a eso le responderíamos. Algo importante, estamos trabajando aquí con muy poquita información. Voy a ver de dónde me saco un inventario, a ver si no es una juguetería, sino otro inventario más específico que ya nos ponga un poco más de reto y que nos ponga un caso ya más real, con bastante información acerca del producto, de las cantidades, de los precios, etcétera, y que podamos hacerles pues, preguntas un poquito más interesantes justo a ese pequeño motor, ¿vale? Y listo, básicamente con esto pues estamos llegando a lo que queríamos, que es ¿cómo hago que ChatGPT-3 me responda con la información que yo quiero de un inventario, de una fuente de datos, de una API de consulta o de lo que yo quiera? Algo también importante es que entre más contexto le demos a ChatGPT, mejor podrá contestar. Y, por ejemplo, ahorita solamente estamos tomando la primera respuesta con mayor afinidad de 4, pero en general deberíamos tener tal vez, no sé, 5.000 posibles respuestas y tomar tal vez las primeras 4, ¿vale? Y entonces las primeras 4, al momento de escribir el prompt, deberíamos decirle, tienes el siguiente contexto, la respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 3, la respuesta 4, para que tuviera prácticamente ChatGPT-3 más tela de dónde cortar, más datos para ser un poco más preciso, para responder la pregunta de la persona. ¿Por qué? Porque si no, nos pasa como lo de las Barbies que acabamos de ver, ¿no? De que, híjole, como que todos los juguetes los tira directamente a Barbie, tal vez porque ahí Barbie lo identifica justamente como una marca muy cargada hacia el término juguete y por eso lo tira más hacia allá. Pero tal vez la respuesta de mi usuario no es la primera respuesta de mayor afinidad. Tal vez se encuentra en el lugar número 3 o en el lugar número 5. Eso ya podría determinarlo, no el vector tal cual, sino el procesamiento de ChatGPT-3 de lenguaje natural. Entonces podría ahí sí discriminar, mira, pues sí, el renglón 1 sí me habla de Barbies, pero aquí dice que no, que sí utiliza, que no utiliza baterías y me están preguntando por algo que sí utiliza baterías. Entonces, para el término del vector tal vez no es tan eficiente, pero para el procesamiento del lenguaje natural, ahí sí que tiene las herramientas para poder contestar de manera coherente. De tal manera que no nos sirve solamente darle el vector de aproximación más cercano, sino los diferentes vectores o los primeros 5 vectores más cercanos para que ChatGPT-3 pueda cumplir la tarea de la manera más eficiente. Y eso lo vamos a ver la siguiente clase. Dudas, preguntas, comentarios, a mí me gustaría comenzar a escucharlos. Sé que esta clase se ha puesto un poco medio técnica, pero pues prácticamente esto es lo que también nos toca comprender un poquito de fondo al momento en que pues estamos preparando este tipo de productos para nuestros clientes. A mí me gustaría escucharlos, Alfredo, Víctor y Víctor. Tenemos 2 Víctors. Hola, bueno, habla Víctor Hugo. Víctor Hugo, dale. Ya viendo ahorita
ya la clase y todos los ejemplos. Entonces, lo que entiendo es que, digamos, si por ejemplo tengo una base de datos de, no sé, de, de puntos de venta, Ok, o sea, que tengo puntos de venta ubicados en, no sé, toda la República, ok. así daríamos de Ox y todo eso, primero tendría que pasar la información A vectores. a vectores, Ujú. hasta tenerla ya en mi base de datos. Después de eso, ya para tener una respuesta en un lenguaje natural, mandarle la instrucción en el prompt junto con los vectores que ya me resultaron afines a la pregunta que me hicieron, para que Exactamente. ChatGPT me responda con una, ahora sí valga la redundancia, una respuesta coherente para el usuario que lo está escribiendo, ¿no? Correcto. Y ahí la verdad es que vamos a tener que también zapatero a tus zapatos. No es que ChatGPT 3, o sea, estamos utilizando esta tecnología para ayudarnos a extraer de información no estructurada una respuesta elaborada y con coherencia. De repente, por ejemplo, si tú tienes una cosa que jugaría en contra o estaríamos abusando tal vez de esta práctica y que vas a decir, bueno, pues voy a bajar mucho el rendimiento en ese sentido, sería, imagínate que tienes 10,000 sucursales en Saltillo, ¿no? O sea, no Mm, sé, tienditas de la esquina, pues seguro que sí hay 10,000. ok. Listo. Entonces, tú dices, ¿a poco le voy a pasar 10,000 vectores y comparar el vector con el vector de comparación, etcétera? Yo lo que generalmente recomiendo es, a ver, si tú tienes ya un parámetro, por ejemplo, tienditas que tengan, no sé, comida para perro. Vale, perfecto. Primero, haz una clásica query discriminatoria de SQL, ¿vale? Para quitarte todos los registros de procesamiento que realmente no te van a servir. Y ya lo que sí te sirve, ahí sí lo comparas vector contra vector, ¿vale? Porque a la Ok, final ok. también todo esto pues tiene cierto uso de memoria, cierto uso Ujú, de los recursos. Entonces, bueno, también si podemos aliviar el 90% del trabajo a esa comparación de vectores y solamente quedarnos con lo que realmente tienen un valor y que necesitamos sacar información estructurada de esa información no estructurada, es así como lo logramos, ¿vale? De ok. ahí que estemos, para el otro ejemplo que estamos haciendo de las cosas jurídicas, por eso, esa Ujú, es la razón de la que extraemos una nube de palabras, porque una nube de ujú, palabras es más fácil de poner a una base de datos y después decirle, quiero buscar todos los resultados que sí tengan este tipo de palabras, que te haga un SQL, te saque los 100 primeros resultados y después de ujú. esos 100 los conviertes en vectores y ahora sí trabajamos con vectores. Ok, ok. Ya la voy entendiendo. Ah, ok. Muchas gracias por la respuesta. Vale, listo. Alfredo y Víctor, ¿algún comentario, duda, pregunta? De mi parte, por el momento, creo que es todo. Ok, perfecto. Y Víctor Rodas, si estás por ahí, ¿alguna duda, pregunta? Si no, seguramente solo nos está escuchando, está por ahí de oreja. Listo. Pues agradecerles mucho su tiempo. En la siguiente sesión vamos a tratar de ya cerrar este episodio, ¿no? Este episodio técnico que nos hemos abierto. Y lo que tendremos a la final será una API, que es lo que queremos. O sea, vamos a generar una pequeña API que tenga estas funciones y a donde yo le voy a decir, oye, súmame a mi base de conocimiento esta información y lo que tiene que ir a hacer es tomar la información, convertirla en un vector, guardarla en la base de datos y así sucesivamente. Vamos a ver por ahí unos temas de clasificación para que podamos, como veíamos ahorita en la base de datos, ahorrarnos un poquito de tiempo al momento de las búsquedas y ahorrarnos recursos. Y a la final, otra API en donde ya le digamos, oye, el cliente nos pregunta esto, y que ya esa será como la magia, ¿no? Que estamos esperando ver de, oye, el cliente nos pregunta esto, ve y búscate la información relacionada a su pregunta, y después de eso, elabórale una pregunta que sea coherente para el cliente, y eso lo vamos a enlazar ya sea con WhatsApp o con Facebook o con algo parecido. Y bueno, ahí trataremos de cerrar el ciclo con nuestra API a la que le podremos aventar preguntas y nos tendrá que responder cosas coherentes, pero solo de nuestra información. Y listo, hasta aquí dejamos esta clase, nos vemos la semana que viene y cerramos este capítulo. Hasta luego todos. Hasta luego.
Hasta luego.